Bienvenidos a la formación de la buena noticia número 2 y a partir de hoy iremos como el dermatólogo, directo al grano, porque ya todo se habló en cuanto a formas y metodología, incluyendo el podcast del pasado viernes. Entonces la buena noticia de la semana es, aunque nos desviemos del propósito divino, Dios tenía un plan para volvernos a Él. Para desarrollar esta segunda conversación llegamos a Génesis capítulo 3 y debemos devorarlo, consumirlo a fondo. Ustedes ya lo saben, estudiarlo de forma que podamos desarrollar bien la temática porque allá hay mucho tema y mucho de qué hablar. Sin embargo, recordemos que estamos tratando con personas totalmente nuevas, que no tienen ni una mente ni un espíritu ejercitado, no tienen el conocimiento profundo de la palabra, no conocen el léxico de la palabra. Amén, hermano. Por eso mantengámonos fieles al proyecto que es el evangelismo. Y para esto, en esta ocasión vamos a dejar claros en ellos 3 principios fundamentales que tienen que ver de hecho para llevar una secuencia con la primer buena noticia. Primero, el ser humano tiende a hacer su propia voluntad. Segundo, resultados de hacer nuestra propia voluntad. Y tercero, la voluntad de Dios es soberana. Recuerden que cuando leemos la Biblia debemos hacerlo como mirándonos en un espejo. Es decir, que los comportamientos, las actitudes y las decisiones de los personajes bíblicos no son más que un claro reflejo de nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestras decisiones. Entonces, mientras mantienes una conversación narrativa con las personas, es decir, mientras le cuentas el desarrollo de la historia, en este caso Adán, Eva, la serpiente, el Edén, el fruto, Dios, debemos llevarlos a pensar que nuestra vida ha sido una réplica constante de lo que sucedió en el Edén. Entonces, primero, el ser humano tiende a hacer su propia voluntad. Acá se pueden apoyar en la palabra propósito, como para darle una secuencia a la conversación de la semana pasada. Dios tenía un propósito de gozo, de disfrute, de supremacía del hombre frente a la creación, excepto un árbol, un único árbol y su fruto. Sin embargo, el hombre decidió desviar aparentemente de una manera sutil ese propósito, comiendo de ese minúsculo fruto. Y aquí cabe aclarar que la serpiente, o sea, el tentador, tuvo mucho que ver, tuvo mucha influencia en la decisión del hombre. Y cuando digo hombre me refiero al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Y así ha sucedido una y otra vez como una réplica en la humanidad, incluyéndonos a nosotros también. Dios tiene para nosotros un propósito de gozo, de disfrute, de supremacía, de libertad. Sin embargo, nosotros quisimos ignorar su voluntad, ignorar su propósito para seguir el nuestro o para hacer nuestra propia voluntad. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y para ilustrar este principio puedes utilizar el ejemplo del matrimonio, de hecho instituido por Dios para gozo, para disfrute, para avance. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano? Se van a vivir como pareja sin ningún compromiso, únicamente tras la promesa de amor eterno. Pero poco tiempo después se abandonan, se dejan el uno al otro, dejando niños de por medio completamente lastimados, ignorando el propósito y el plan de Dios, que es el matrimonio, que de hecho hoy por hoy el matrimonio está completamente infravalorado. Se trata el matrimonio como si fuera de la era arcaica. Pero bueno, al parecer el ser humano cree que tiene un mejor plan, cree que tiene un mejor propósito y su voluntad está por encima de cualquier voluntad. Entonces termina haciendo lo que se le antoja. La legalización del aborto es una deuda de la democracia. Y a eso es a lo que debemos llevar a pensar a las personas con ese pequeño pero gran ejemplo. Y eso nos lleva precisamente al segundo principio, los resultados de hacer nuestra propia voluntad. Y aquí pueden apoyarse en las consecuencias que recibieron Adán y Eva después de haber comido el fruto, después de la desobediencia, dolores en el parto, comer el pan con el sudor de su frente, entre otros. Pero indudablemente la consecuencia más dolorosa que replicó para toda la humanidad hasta el día de hoy fue el destierro del Edén. Y no solamente el destierro, porque eso tiene un significado más profundo, fue la separación entre Dios y el hombre. Y ojo, tengan en cuenta esto, que cuando ellos salieron del Edén ya habían comido del fruto, es decir, se lo llevaron procesándolo en su vientre, espiritualmente hablando. Esto significa que se llevaron su desobediencia, cargaron con su pecado, sus ojos fueron abiertos y ahora saben qué es el bien y el mal. Pero a partir de ahí es que nace esta tendencia del ser humano hacia lo mal. Y súmele, separados de Dios. Y llevándolo a la aplicación, es decir, a la conversación y a nuestra vida actualmente, cuando menospreciamos el propósito de Dios e ignoramos completamente su voluntad,
voluntad, las consecuencias no se hacen esperar y son nefastas, especialmente para nuestra alma. Viviendo una vida de pecado, es decir, con la tendencia siempre a hacer lo malo. ¿Y cuáles son los resultados? Ruptura, divorcios, ansiedades, depresiones, amargura, falta de perdón, deseos de venganza, prisiones, enfermedades y hasta deseos de suicidio. El asesino fue evaluado por psicólogos que constataron que él estaba bajo el efecto de las drogas y sufría problemas mentales. Al oír la sentencia, el criminal comenzó a llorar en señal de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Estos son los resultados de hacer nuestra propia voluntad. Y lo peor de todo es que quedamos separados de Dios por causa del pecado. Y como siempre, Dios al rescate. Ahí viene ese tercer principio. La voluntad de Dios es soberana. Lo primero que debemos mencionar en este tercer principio es que lo que hizo Adán y Eva de seguir su propia voluntad no tomó por sorpresa a Dios, porque la voluntad de Dios es soberana. Y aunque ellos decidieron hacer esto y quizás desviar el propósito, Dios tenía un plan ya preparado de antemano. Un plan de misericordia pura, de gracia pura, que buscaba reconciliar al hombre con él. Y ojo, es aquí donde podemos hacer mención de los versículos 14 y 15 de ese capítulo 3 de Génesis, donde el Señor castiga a la serpiente y le dice que pondría enemistad entre ella y la simiente de la mujer, es decir, enemistad entre el tentador y el fruto del vientre de la mujer, haciendo referencia nada más y nada menos desde el Génesis del Mesías, el Salvador del mundo, que vendría al mundo precisamente a través del vientre de una mujer. Ahora ellos, bueno, ustedes, nosotros, todos, a partir de aquí vamos a ir comprendiendo por qué Jesucristo es la reconciliación entre el hombre y el Padre Celestial. Y aquí sí los voy a invitar a que rompamos un poquitico con el esquema y que mencionemos a manera de citar Romanos 12:2, que nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que es soberana, que está por encima de la nuestra, llena de misericordia, de gracia, de bondad, esa voluntad del Señor, y que ya tenía ese plan preparado para ustedes, para nosotros y para ellos de reconciliarnos con el Padre única y exclusivamente a través de la persona de Jesús. Que aunque tomaron malas decisiones en su vida y quisieron desviarse del propósito de Dios, Dios los ha traído a Él nuevamente. Para eso están en esa conversación. Esa es la mejor diosidencia que pueden tener como evidencia. Esa conversación que les dice, si ustedes tomaron esas decisiones y vivían engañados por el pecado y separados de Dios, hoy a través de Jesucristo pueden acercarse a ese Padre Celestial. Sí, yo sé, apenas vamos en Génesis capítulo 3, no hemos pasado un montón de Biblia y no hemos llegado a los evangelios, pero la idea es ir evangelizándonos y conozcan el porqué de Jesús, el porqué de la cruz. Ya más adelante iremos profundizando un poco más. Y por eso la buena noticia de hoy, aunque nos desviamos del propósito divino, Dios tenía un plan para volvernos a Él. Y por supuesto, hoy tienes la gran oportunidad de volver tu corazón a Dios. Indicaciones. Primero les pido por favor que a partir de esta buena noticia eviten sacar el erudito que llevan dentro. Es decir, esperen que las personas ya tengan una mente un poquitico más ejercitada, ya vean un avance en ello. Recuerden que no podemos utilizar los 30 o 40 minutos para ir haciendo un exégesis versículo por versículo. Estoy como para hacer un comercial rápido, ¿no? Y segundo, que a partir de esta buena noticia, por favor, preparen una Biblia, preferiblemente una agenda y un lapicero para que puedan tomar nota. Tienen libertad de preguntar, de participar. Eso sí, teniendo en cuenta que no se salgan del tema, por favor, y que ustedes no pierdan el control del desarrollo de los 3 principios. Mil bendiciones para todos. Ánimo, porque esto cada vez se pone más bueno. Recuerda que el Señor nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, el mundo todavía no se ha acabado y tú sabes qué es lo que eso significa. ¡Listo al comando!